Catherine Hathstone había hecho 9 de los vestidos en los salones de baile de Wormsley esa noche de San Miguel. 4 de ellos los había hecho 2 veces. No podía verlos todos desde donde estaba sentada. No lo necesitaba. Conocía el sonido que hacían. El tocador era un armario estrecho junto al pasillo. Tenía un espejo, 2 sillas y una jarra de agua que se enfriaba. Olía a cebo y a polvos de violeta. Catherine tenía la silla más cercana a la puerta porque allí daba la luz. Su costurero estaba abierto sobre sus rodillas. Tenía agujas en la tapa, un papel con alfileres y sus tijeras en su cinta negra. Y en el pequeño compartimento del frente, el dedal de plata de su madre. Estaba desgastado por un lado por 30 años de empujar. La señora Locksley había enviado una ayudante a cada baile durante 22 años. Los dobladillos se caen. Los volantes son pisoteados por hombres que no saben contar. Una dama que ha pagado 4 guineas por un vestido no se quedará sentada medianoche por una pieza de tela rota. Y recordará durante años qué chica lo arregló. 6 peniques por la noche, y cenas si los sirvientes se acordaban. Catherine había sido la ayudante durante 5 años. La puerta del salón de baile estaba un poco abierta al final del pasillo. A través de ella llegaba el olor a cera caliente y flores de invernadero. También el arrastrar de 30 pares de pies. Y los 2 violines y el violonchelo que Wormsley tenía en lugar de una orquesta. El violonchelo estaba desafinado y siempre lo había estado. Y cada año los organizadores le pagaban al hombre 1 guinea y nunca decían una palabra al respecto. Así era el lugar de Catherine en el mundo. Ella oía el violonchelo desafinado y sabía cuál de las damas que reían bajo el candelabro había puesto la misma seda en sus manos durante 3 temporadas seguidas. Ella lo sabía todo, nadie la conocía a ella. A las 10:10, la puerta se cerró de golpe. La señorita Ganthorpe entró cojeando con su madre detrás. Sostenía en su puño 2 pies de un volante lila. Pisoteado, dijo la señora Ganthorpe, por un hombre con pies de caballo de tiro. ¿Se puede salvar? Déjeme verlo, señora. Catherine se arrodilló en el suelo. No le pidió a la señorita Ganthorpe que se sentara, porque la señorita Ganthorpe no se habría sentado. Las damas permanecen de pie en el tocador, y continúan con la conversación que tenían en la otra habitación. El desgarro era limpio. Había seguido la veta de la tela, a 3 pulgadas del dobladillo, y el lila era una suave red italiana que permitiría una reparación invisible si la luz era pobre. La luz en el salón de baile era pobre. 50 velas, y Wormsley se creía espléndido. 8 minutos, dijo Catherine. 8. ¿Oyes eso, mamá? Lo oigo. Enhebró la aguja más fina que tenía al tacto, porque mirar hacia arriba le habría costado un segundo, y comenzó. Sus manos hacían el trabajo, sus oídos hacían el resto, y por supuesto, ahora no la recibirán. La señora Ganthorpe estaba diciendo, uno no lo hace después de algo así. Lo siento por ella, y lo digo libremente. Pero existe algo como el estándar de un lugar, y si el estándar de un lugar no se mantiene, entonces ¿qué vale la hija de cualquiera? Se veía muy mal. La señorita Ganthorpe dijo, ha tenido mucho que soportar, y no ha soportado nada de ello bien. Quédate quieta, niña. Estoy quieta. Es la chica la que se mueve. Catherine unió la red, puntada por puntada, tan pequeñas que el hilo entraba y salía de la misma sombra. Sobre su cabeza, las 2 discutían sobre una mujer que estaba a 30 pies de distancia en el salón de baile. Llevaba un vestido que Catherine había rehecho con la seda de la boda de su madre esa primavera. La familia había venido a menos. No podían comprar nuevo, y no querían que se viera que no podían. Ella había dedicado 4 días a ese vestido, y había combinado las nuevas piezas de tela con tanto cuidado que incluso a la luz del día tenías que mirar 2 veces. Nadie había mirado 2 veces. Todos simplemente lo sabían, de la manera en que un condado siempre sabe. Ya está, dijo Catherine, y cortó el hilo. La señorita Ganthorpe se giró frente al espejo y sacudió el volante. ¿Dónde está? 3 pulgadas sobre el dobladillo, señorita. Lado izquierdo. No puedo verlo. No, señorita. ¡Qué ingenioso!, dijo la señora Ganthorpe con la voz que una persona usa para un perro que ha hecho un truco. Y puso 6 peniques en la esquina del lavabo
en lugar de en la mano de Catherine, y salió. La puerta se balanceó. La música entró fuerte por un momento. Luego se cerró, y la habitación volvió al sebo y al polvo de violeta y a la jarra de agua que se enfriaba. Catherine recogió los 6 peniques del lavabo. Había aprendido hace mucho tiempo a no importarle esa cosa en particular, y todavía le importaba, y ambas cosas eran ciertas a la vez. A las 11, todo el pasillo cambió de sonido. Oyó el cambio antes de entenderlo. Los violines seguían sonando, los pies se detuvieron. 40 voces bajaron medio tono a la vez, de la manera en que una habitación se silencia cuando alguien inesperado entra en ella. Ruth Hollowby, la niñera de la vicaría, asomó la cabeza por la puerta del tocador con los ojos muy abiertos. «Ha venido», dijo ella. «Fenwood, ha venido aquí. Está en la puerta en este mismo instante. El señor Pethick lo trajo. Los organizadores se han puesto del color de un paño hervido». Ruth respiraba rápidamente. 14 meses, y ni una sola vez fuera de esa casa, y entra a las 11 en punto. Catherine dejó su aguja. Nunca había visto al nuevo duque de Fenwood, y casi nadie lo había visto. El anterior, el hermano, había sido una figura habitual del condado durante 12 años. Un hombre corpulento, ruidoso y muy querido, que inauguraba el baile de suscripción de Wormsley cada otoño. Había muerto en junio del año anterior en la inundación del vado bajo Bledlow, con su esposa en el carruaje a su lado y el agua a 4 pies sobre las piedras del cruce. Volvían a casa de una cena. Eran 7 millas de vuelta por el puente, o un cuarto de milla a través del vado. El cochero había dicho que el agua estaba alta, y el duque había dicho que el agua siempre estaba alta. 2 horas después, un campesino encontró la lámpara del carruaje de lado en un sauce a 40 yardas río abajo, todavía encendida, que era el detalle que el condado nunca podía olvidar. Habían dejado una hija de 8 años, y habían dejado un hermano menor que nadie había visto en 9 años, porque había pasado esos 9 años en Northland, siendo el administrador de tierras de otro hombre por 240 libras al año. Eso era todo lo que Wormsley sabía sobre Patrick Rushmere, y Wormsley había estado rumiándolo durante 14 meses. Catherine fue a la puerta porque todos en el edificio fueron a una puerta. No fue muy lejos. Se quedó en el pasillo con sus tijeras todavía en la cinta en su cintura, con el vestido de tela negra que las ayudantes de la señora Lockley usaban en los bailes para hacer una sombra, y miró hacia abajo 30 pies de luz de vela hacia el salón de baile. Él estaba de pie justo dentro. Era alto y no se encorvaba, lo que de alguna manera lo hacía parecer peor en lugar de mejor. Porque un hombre alto que se encorva ha decidido lamentarlo. Cabello castaño claro cortado al ras, oscureciéndose un poco en las sienes. No era un mal abrigo. Vio la tela desde 30 pies, súper fina, el corte de Londres, pero sencillo, sin una sola cosa que mirar en él. Llevado por un hombre que no sabía qué hacer con sus manos, los organizadores se acercaron a él en grupo, y él les dijo algo breve a cada uno. El grupo de baile que se estaba formando se deshizo para ser presentado y se reformó mal. Catherine observó a toda una sala llena de gente que había esperado 14 meses por esto. Se organizaron a su alrededor a una distancia de 6 pies como el agua alrededor de una piedra. Bailó una vez con la segunda hija de Lady Kitson, correctamente y sin ningún placer en absoluto. Cuando terminó, hizo una reverencia, la devolvió a su madre, y se quedó a un lado de la sala con las manos detrás de la espalda. «No ha sonreído», susurró Ruth. «Ni una vez. A nadie». Catherine lo observó un momento más. Lo que notó no fue que no sonriera, fue que entre las figuras del baile, cuando la fila se detuvo, había mirado a las puertas 2 veces. De la manera en que un hombre mira una puerta cuando le ha prometido a alguien que se quedará hasta una hora determinada y está contando. Volvió a su silla y a su costurero porque habría 3 dobladillos más antes de que terminara la noche. Y los hubo. El comedor de Wormsley era la cámara larga y fría en el extremo norte. A las 12:15 de la noche, contenía los restos de una cena. Jamón cortado, un postre hecho sopa, 20 vasos, 4 velas de las 30 que había, y un olor a salsa fría. Catherine entró,
porque la jarra en el tocador había estado vacía durante 1 hora, y los sirvientes se habían ido a comer. El duque de Fenwood estaba de pie al final de la mesa de espaldas a ella, completamente solo, sin hacer absolutamente nada. Ella se detuvo. No había forma posible de salir de nuevo sin ser oída, así que hizo lo que le habían enseñado a hacer a los 17 años, que era convertirse en un mueble. «Hay agua en la jarra azul», dijo él sin volverse. «Ya he mirado. Gracias, su señoría». Entonces se volvió. Ojos grises, del color del estuario en Bledlow en febrero, y un rostro que era más joven de lo que esperaba y mucho más cansado. La miró por un momento como si estuviera resolviendo algo. «Usted es la del pasillo», dijo, «la del costurero». «Sí, su señoría. Ha estado en esa silla desde las 8. Lo había estado. No había supuesto que ninguna persona al otro lado de esa puerta lo hubiera notado. Y el hecho de que éste lo hubiera hecho la recorrió extrañamente como agua fría en un diente. «Generalmente hay trabajo, su señoría». «¿Qué trabajo?» Estaba demasiado cansada para adornarlo. Un volante pisoteado, 2 dobladillos bajados donde las damas han crecido, una costura del hombro rota en el baile. Levantó el costurero 1 pulgada, y una manga, donde una dama enganchó su pulsera y lloró porque era nueva. «Y usted los arregla. Los hago para que nadie pueda ver dónde se estropearon». No es exactamente lo mismo. Algo sucedió en la comisura de su boca. No una sonrisa. El lugar donde habría estado una si la hubiera tenido esa noche. «Diga eso de nuevo», dijo él. Ella levantó la vista. Había hablado quizás con 4 hombres por encima del rango de un tendero en toda su vida, y nunca a las 12:15 de la noche. Y nunca así. Hago que una cosa parezca como si nunca le hubiera pasado nada. Catherine dijo, «Eso es todo lo que es remendar, su señoría. El desgarro sigue ahí. Simplemente no se puede encontrar». Las 4 velas estaban detrás de él. No podía ver su rostro. Bueno, eso probablemente era una bendición para ambos. «¿Siempre aguanta?», preguntó él. «No». «¿Cuándo no?» «Cuando se somete a cualquier peso», dijo ella. «Una reparación soportará el uso ordinario durante años. No soportará que la tiren. Si tiras, se rompe por el remiendo, porque el remiendo es la única parte de la tela que ya se ha roto una vez». El reloj del pueblo afuera dio la 1/2. Él giró la cabeza hacia el sonido. «Las 12:30», dijo principalmente para sí mismo. «Con eso bastará», dije. «Medianoche». Dejó su vaso sobre los restos de la mesa de la cena, muy precisamente en medio de un círculo de vino. «Buenas noches», dijo él. «Deberían pagarle el doble por esta noche. No lo harán». Y salió pasando a su lado. Oyó sus botas a lo largo del pasillo. Luego, las puertas delanteras. Luego un carruaje sobre los adoquines saliendo del pueblo hacia el norte, hacia Farcourt. Catherine se quedó en el frío comedor con una jarra vacía en la mano. Más tiempo del que debería haber estado allí. Luego volvió a su silla porque la hija mayor de Lady Kitson se había enganchado el tacón en un volante en el último baile de la noche. Y no había nadie más para hacerlo. Para entender lo que Catherine Heatherstone hizo con el resto de ese otoño, hay que retroceder 7 años, hasta el ventanal en la plaza del mercado. Heatherstone había sido una tienda de linos desde antes de que llegara la carretera de peaje. Era una tienda estrecha con 4 escalones para subir, una barandilla de latón en la ventana y un mostrador de roble tan viejo que se había vuelto negro, donde 2 generaciones de manos se habían apoyado. Thomas Heatherstone era un hombre apacible y exacto que escribía sus cuentas con una letra redonda de oficinista. Y se quitaba el sombrero ante la mujer más pobre de Wormsley cuando entraba a por una yarda de tela barata. Su madre hacía el trabajo fino en la habitación de atrás. Alice Heatherstone había sido aprendiz a los 14 años en Bath, y podía colocar una manga mejor que cualquier mujer en 3 condados. Le enseñó a su hija poniendo el trabajo frente a ella, y sin decir nada hasta que estaba mal. Catherine tenía 6 años cuando le dieron su primer dobladillo, y 9 cuando su madre le dejó coser una costura real en un vestido real para una clienta real, y se quedó detrás de ella todo el tiempo con los brazos cruzados. Al final dijo, «Así está bien», que en esa habitación era el mayor elogio que existía.
La enfermedad pulmonar se llevó a su padre lentamente desde el invierno en que ella tenía 13 años, 4 años de enfermedad, y el médico venía de Bledlow por 7 chelines la visita. Cada invierno, el stock en la tienda se reducía un poco. Porque no se puede comprar tela con dinero que le has dado a un médico. Murió en marzo, cuando ella tenía 17 años. La tienda se vendió en junio a un hombre de la capital del condado que puso una sombrerería en ella. Y el mostrador de roble se usó como leña, lo que Catherine nunca había perdonado del todo. Y nunca se lo había mencionado a nadie. Su madre vivió otro año y medio. Cosió hasta 5 días antes del final, sentada en la cama con el trabajo sobre las rodillas. Porque el dinero en la casa era lo que sus manos hacían, y no había de otro tipo. Catherine la enterró en noviembre y entró en la tienda de la señora Locksley el lunes. ¿Quieres un puesto?, había dicho la señora Locksley. Quiero trabajo, señora. Un puesto es cama y comida, y que te digan lo que eres. El trabajo no es ninguna de esas cosas. Muéstrame tus manos. Se las mostró. La señora Arama Locksley tenía entonces 58 años. Y había enterrado a un marido y un negocio en Londres antes de venir al norte. Le dio la vuelta a las manos y miró el callo en el costado del segundo dedo. La hija de Alice Heathstone, dijo ella. 8 chelines a la semana y comes aquí. Si lloras en mi taller, puedes llorar en silencio. Eso había sido hace 5 años. Catherine había llorado en el taller exactamente 2 veces, en silencio, y la señora Locksley le había puesto una taza de té en el codo ambas veces sin decir una palabra, y siguió cortando. Lo que tenía de su madre era el dedal y el libro de muestras. El libro era un libro de contabilidad de folio con una cubierta de mármol que había salido de la tienda de su padre. Cosida en la esquina, con una sola puntada de hilván, había una muestra del ancho de un dedo de cada vestido que había pasado por las manos de Catherine desde que tenía 14 años. Al lado de cada trozo, a lápiz, 3 líneas con su letra pequeña. Lo que había sido, en qué se convirtió, quién lo usó. No era sentimentalismo. Una mujer que rehace ropa debe recordar 4 años después si los paños de un vestido ya han sido girados. Porque un vestido solo se puede girar una vez. El libro era su memoria. Y también era, aunque ella no habría usado la palabra, el único registro existente de 8 años de su vida. La mañana después del baile de San Miguel, Walmsley no hablaba de otra cosa. Y el taller sobre la tienda lo supo todo a las 9 en punto. Entró a las 11 y salió a las 12, dijo la aprendiz. Bess, que lo sabía por su hermano, que había sujetado los caballos. Nunca cenó y nunca habló con los organizadores más de 2 palabras. La señora Ganthorpe dice que es orgulloso. La señora Ganthorpe dice que es orgulloso. Cuando cae sobre ella, dijo la señora Locksley. Dale la vuelta a ese dobladillo. Dicen que no es apto para el cargo, dijo Bess con deleite. 9 años como administrador en Northland, y ahora se sienta en esa gran casa con las contraventanas cerradas y no ve a nadie. Dicen que la niña no habla. La aguja de Catherine siguió su curso. No había dicho nada sobre el comedor, y no iba a hacerlo. Hay una especie de cosas que una mujer en su posición aprende a no decir en voz alta, porque al contarlas se convierten inmediatamente en otra cosa en boca de otras personas. Dicen, repitió la señora Locksley. Ellos, la familia más ocupada de Inglaterra, cerró sus tijeras de un golpe. La hija de mi prima está en esa guardería, y la niña habla perfectamente bien cuando quiere, que no es a menudo, y no es asunto de nadie. Y el duque se sentó con el ataúd de su hermano 2 noches seguidas. Y no dejó que cerraran la tapa hasta que la hermana vino de Bristol. Si alguna de ustedes piensa que eso es orgullo, pueden ir a ser orgullosas a la calle. El taller se quedó en silencio de la manera en que lo hacía unas 2 veces al año. Siéntate, Bess. La señora Locksley dijo. Tú no, Catherine. Ven aquí. Tenía una carta en la mano. Había sido abierta y tenía un sello que había sido roto con cuidado en lugar de rasgado. Farcourt, dijo ella, de la mano del señor Ptherick, su administrador, que escribe como un hombre al que le cobran por palabra. La extendió. Léela. Vas a ir, así que más vale que la leas. Catherine la leyó 2 veces,
Solicitaba a la señora Locksley que asistiera a Farcourt el jueves, 2 de octubre, y que llevara a una persona capaz de tomar medidas y de ejercer paciencia. El luto por el difunto duque y la duquesa debía dejarse de lado en San Miguel por orden. Lady Ellen Rashmere había crecido 3 pulgadas y no tenía absolutamente nada que ponerse que no fuera negro. Había un segundo párrafo. Era más corto y la mano había presionado más fuerte. El pedido debía estar completo para el 18 de noviembre. Vestidos de mañana, un corpiño, un sombrero, guantes, zapatos. Y un buen vestido adecuado para que una niña sea vista por un caballero que viene de Londres por asuntos del Tribunal de la Cancillería. «Cancillería», dijo Catherine. La señora Locksley tomó la carta y la dobló por sus antiguos pliegues. La tía se ha movido. La señora Marfleet de Bristol, la propia hermana de la duquesa, ha solicitado que el cuidado de esa niña se ponga en sus propias manos. Puede hacer tal cosa, puede pedirlo, cualquiera puede pedirlo. La niña es ahora pupila del tribunal, y el tribunal es una habitación en Londres con un hombre que nunca ha visto Farcourt y nunca lo verá. Lo que tendrá en su lugar es un informe. La señora Locksley guardó la carta en el bolsillo de su delantal. Alguien vendrá y mirará esa casa y escribirá lo que ve. Y sobre lo que escriba, esa niña será enviada a Bristol o se quedará donde está. ¿Y qué verá?, preguntó Catherine. Una casa con las contraventanas cerradas y el reloj parado. Un duque que no ha hablado con nadie en 14 meses. Y una niña que no le dirá buenos días a un extraño. La señora Locksley cogió sus tijeras de nuevo. Y un hombre en Londres lo leerá durante su desayuno y pensará, con toda razón, que la tía parece una mujer muy sensata. Empezó a cortar, y las tijeras atravesaron el calicó con el largo sonido de desgarro que había sido el sonido de toda la vida de Catherine. «Jueves», dijo la señora Locksley. «Ponte el gris. Y Catherine, llévate tu libro. Haremos una pausa muy breve. Si no quieres perderte nuevas historias, por favor, suscríbete al canal». Farcourt se encontraba a 4 millas al norte de Wormsley, al final de una avenida de tilos que alguien todavía mantenía en orden. Eso fue lo primero que Catherine notó desde la calesa, y fue a lo que siguió volviendo después. La avenida estaba barrida, los bordes estaban cortados. El muro del parque había sido rejuntado en el último año, y las ventanas de la casa del guarda estaban limpias. Y cada contraventana en la fachada de la casa estaba cerrada. 32 ventanas de piedra marrón cálida, del color de una hogaza de pan. Con la luz de una hermosa mañana de octubre, cayendo de lleno sobre ellas, detrás de cada cristal, la cara interior de una contraventana, pintada de blanco, cerrada y atrancada. «No han abierto las habitaciones del frente desde el funeral», dijo la señora Locksley. «No te quedes mirando. Les da la ventaja». Fueron a la puerta lateral y las esperaban, aunque nadie usó la palabra bienvenida. La señora Tapscott, el ama de llaves, era una mujer pequeña y seca, de 60 años, con una cara como una cuenta cerrada. Las llevó a través de un pasillo de piedra y hasta el gran salón de Farcourt. Catherine entendió en unos 4 segundos que esta casa no era lo que el condado decía que era. El condado decía que se había arruinado. No lo había hecho. Estaba inmaculada. El suelo estaba pulido y las sillas estaban bien colocadas. No había ni una telaraña, ni una pizca de hollín, ni una sola lámpara apagada. Y toda la vasta sala olía a cera de abeja y a piedra fría, y a nada más. No había flores, ni guantes sobre una mesa, ni sombrero, ni cartas, ni trabajo dejado a medias, ni un libro boca abajo en una silla. Nada en ese salón sugería que una persona viva lo hubiera cruzado desde que fue construido. Y en la pared sobre las escaleras, el reloj de caja alta estaba parado con las manecillas a las 6:20. Catherine lo miró un segundo de más. «Todos están así», dijo la señora Tapscott sin volverse. «El del salón, el de las escaleras, los 2 de la sala de estar y el reloj del establo». Las 6:20, que fue la hora en que el hombre subió del vado. Los paramos esa noche, como es debido. Una pausa de exactamente un latido. Nadie ha dado la orden de ponerlos en marcha. 14 meses, señora Tapscott, dijo la señora Locksley. 16, dijo la señora Tapscott.
por aquí. La guardería estaba en la parte superior de la casa, en el lado este, y era la única habitación por la que pasaron que tenía las contraventanas abiertas. Alguien había pensado en eso al menos. Había una chimenea, una alfombra, libros, una cuna de muñecas. Un globo terráqueo en un soporte con el barniz desgastado en África. Lady Ellen Rashmere estaba de pie junto a la ventana de espaldas a la puerta. Era pequeña para tener 9 años. Vestido negro, cinta negra, medias negras, y una gran cantidad de cabello oscuro que alguien había cepillado con más deber que amor. No se dio la vuelta cuando se abrió la puerta, ni cuando la señora Tapscott dijo su nombre. Se quedó exactamente donde estaba, con la frente casi tocando el cristal, una mano agarrando la otra muñeca. Toda la habitación se organizaba alrededor de esa pequeña espalda negra, como una familia de pie, alrededor de una cama. Lady Ellen, dijo la señora Tapscott, han venido las mujeres por tu ropa. Nada, no lo permitirá. La señora Tapscott dijo a la habitación en general, con la voz de una mujer que informa de un hecho que ha informado antes. No quiso aguantar al zapatero en julio, ni al peluquero. Hemos intentado con firmeza. Qué inusual, dijo la señora Locksley. Catherine dejó su caja sobre la mesa y no se acercó a la niña ni dijo su nombre. Desenvolvió la cinta métrica, el papel de alfileres, luego el libro de contabilidad de mármol con las esquinas gastadas y blancas, y lo abrió sobre la mesa a la luz. Y comenzó, deliberadamente, a pasar las páginas como si estuviera sola en la habitación. Un libro de contabilidad al pasar las páginas hace un sonido más pesado que un libro. Detrás de ella, la señora Locksley comenzó a preguntarle a la señora Tapscott sobre los armarios para la ropa blanca. Fue una amabilidad, y así se pretendía. Catherine pasó otra página. Un trozo de dimity a rayas, y debajo, a lápiz, era una cortina en la rectoría de Bledlow. Se convirtió en un vestido de mañana. Lo usó 2 temporadas. Los pies de la niña no hacían ruido en la alfombra. Lo que Catherine oyó fue la respiración llegar a su codo. No miró hacia abajo. Pasó otra página. Eso es un libro de trozos, dijo una voz. Muy pequeña, muy clara y bastante serena. Lo es. ¿Por qué? Porque no puedo recordar 8 años de tela en mi cabeza, dijo Catherine. Y si olvido lo que era un vestido, podría cortarlo mal la segunda vez. Lady Ellen lo consideró. Tenía los ojos de su tío y una expresión de gran y permanente seriedad. ¿Qué son las pequeñas escrituras? 3 líneas debajo de cada trozo. Lo que era, en qué se convirtió, quién lo usó. Catherine apartó la mano de la página para que la niña pudiera ver. Nunca escribo nada más en él. ¿Por qué no? Porque el resto no me corresponde escribirlo. La niña la miró por un momento con una expresión que no tenía nada de infantil. Luego puso la mano plana sobre la página y dijo, «Vuelve las páginas hacia atrás». Retrocedieron a través de 5 años de Wormsley, un trozo del ancho de un dedo a la vez. Un satén verde que había sido un vestido de Navidad y se convirtió en 2 chaquetillas, una bombacina negra hecha para un funeral y ensanchada para otro. En la 4ª página desde el principio, la mano de Lady Ellen se detuvo. El trozo era azul, un azul profundo y tranquilo. Un poco descolorido, a lo largo de un borde donde había estado en una ventana. Una línea de cordoncillo muy fino estaba trabajada en él del mismo color, de modo que tenías que sostenerlo a la luz para ver el patrón. La niña no dijo nada durante un largo momento. «Ese es de mi madre», dijo. «Sí, no digas que no lo es, porque lo sé. Lo tenía en Navidad y lo tenía cuando el hombre vino a pintarla, y lo tenía cuando la pequeña voz se detuvo, se cerró y comenzó de nuevo en un lugar más seguro. «Es de mi madre. Es de tu madre», dijo Catherine. «Nos lo envió en noviembre del año 15, porque las mangas eran de una forma antigua y no quería un vestido nuevo. Le quité las mangas, las corté más estrechas e hice el cordoncillo alrededor del cuello para aprovechar la tela. Vino ella misma para la prueba y se subió a ese mismo taburete sin una sola queja, lo que muy pocas damas hacen. ¿Cuáles son las 3 líneas?» Catherine las leyó porque estaban escritas para ser leídas. Era una seda azul hecha en Londres, mangas de forma antigua. Se convirtió en una seda azul con mangas estrechas
y cuello con cordoncillo. Llevado por su señoría, la duquesa de Fenwood. Hizo una pausa. Hay una cuarta línea debajo. Rompí mi propia regla una vez. ¿Qué dice? Dice que se quitó su propio chal de la silla y me lo puso sobre los hombros, porque la habitación estaba fría. La guardería estaba muy silenciosa. Al otro extremo, la señora Locksley había dejado de hablar de armarios para la ropa blanca hacía algún tiempo. Lady Ellen Rusher estaba de pie con la mano en la página, y la mandíbula apretada, exactamente como una mujer de 40 años, decidida a no hacer un espectáculo en compañía. «Puedes medirme», dijo, «si eres rápida». Catherine fue rápida. La midió en la ventana con buena luz, y le dijo cada medida en voz alta mientras la tomaba. Porque no hay nada en el mundo tan insoportable para un niño como ser discutido por encima de su propia cabeza. 22 pulgadas, 15 desde el cuello hasta la cintura por detrás, lo que era 3 pulgadas más de lo que permitía el vestido negro. El vestido había estado tirando de los hombros de la niña hacia adelante durante medio año. Y nadie en esa gran casa limpia se había dado cuenta. «Se te ha quedado pequeña toda la ropa que tienes», dijo Catherine. «Eso no es descuido, es solo lo que pasa a los 9 años. La tía Marfleet dice que estoy descuidada». La cinta métrica se detuvo por medio segundo y luego continuó. «¿Eso dice?» Lo dijo en el vestíbulo en verano al señor Pethick. Dijo, «Mira a la niña, está descuidada». Y estaba llorando cuando lo dijo. Y luego me dio un costurero con una tapa de nácar. Una pausa. «No me gusta el costurero. Me gusta mi tía». Esas son dos cosas diferentes y todo el mundo sigue convirtiéndolas en una. «Así es», asintió Catherine. «Date la vuelta, por favor». Barbilla arriba. Y fue en ese momento, con la cinta en los hombros de la niña, que Catherine miró más allá de ella hacia la puerta. El duque de Fenwood estaba de pie en ella. No sabía cuánto tiempo había estado allí, el tiempo suficiente. Tenía una mano en el marco de la puerta y no había entrado. La expresión en su rostro era una que había visto una vez antes en un hombre de pie en la plaza del mercado en el duro invierno, mirando a un panadero llevar una bandeja de panes hacia adentro. No era pena, era más cercano al hambre. Vio que ella lo había visto. Quitó la mano del marco. «Continúe», dijo. «Por favor». Y se quedó en la puerta durante el resto, 4 minutos, sin decir una palabra más. La hija de su hermano estaba de pie en un taburete, con un viejo vestido negro y la barbilla en alto, diciéndole a una modista el número de su propia cintura. Patrick Rashmere bajó por las escaleras de servicio después, en lugar de las principales. Hacía eso en su propia casa, y sabía que lo hacía. La carta del señor Starting había llegado el martes, y todavía estaba en el escritorio de la sala de administración, sujeta con un trozo de teja de drenaje. Porque la había leído 6 veces y aún no había podido responderla. Starting era un buen hombre, y escribía como tal, lo que significaba que decía la verdad con las palabras más sencillas disponibles. La petición de la señora Marfleet será escuchada en las sesiones de San Miguel o poco después. El juez no decidirá solo con una declaración jurada en un asunto concerniente a la persona de un menor. Ordenará una investigación y un caballero asistirá a Farcourt para ver la casa y a la niña e informar. Debo decirle francamente lo que ese caballero buscará. Buscará el mobiliario ordinario de una vida familiar, y emitirá su juicio en una noche sobre lo que pueda ver, oír y le digan en su propia mesa. Y luego el párrafo que Patrick había leído más. Su posición no es débil en la ley. El testamento de su hermano lo nombró a usted y a nadie más. Es débil en apariencia. Usted no está casado. No ha cenado en compañía desde que recibió el título, y es conocido en el condado principalmente como un hombre que no es conocido. La señora Marfleet tiene un marido, una casa en Bristol, un banco en la iglesia y muchos sentimientos naturales. Si me perdona, ella tiene una vida, y usted tiene una finca. Se quedó en la sala de administración con las manos en el respaldo de una silla. La habitación era la única en la casa que usaba. Tenía un escritorio, 4 libros de contabilidad, un mapa de la propiedad, y una ventana que abría cada mañana sin importar el tiempo. Tenía una silla con un brazo roto que había arreglado él mismo con alambre.
porque había pasado 9 años en un país donde un hombre arregla su propia silla. Conocía cada campo en ese mapa por su renta y su drenaje, y lo había recorrido todo en 14 meses. Había invertido 900 libras en nuevos canales de drenaje en los terrenos bajos, y había vuelto a poner en marcha el molino. No había un solo inquilino en la propiedad que dijera una palabra en su contra. No podía sentarse en una habitación con un extraño durante 4 horas. Eso era todo. Y no había ninguna combinación de palabras que lo mejorara. Había ido al baile de San Miguel precisamente para intentarlo. Porque Startin había escrito, «Deben verte», y había durado 1 hora y media contando las puertas. La única conversación en todo ese edificio que había llegado a alguna parte habían sido 4 minutos en un comedor frío con una mujer remendando la ropa de otras personas. Patrick se sentó en su escritorio y miró la pared durante un rato. Luego tocó la campanilla, algo que casi nunca hacía, y le preguntó a la señora Tapscott cuánto se le pagaba a la ayudante de la modista por un día de trabajo en Farcourt, y que no le dijera nada a nadie sobre la pregunta. La señora Tapscott, que había estado en esa casa desde que él era un niño, lo miró durante un poco más de lo que era estrictamente respetuoso. 3 chelines al día, su señoría, dijo cuando regresó. Y su cena. Gracias. ¿Puedo preguntar qué pretende su señoría? No, dijo él, porque aún no lo sé, y si lo digo en voz alta antes de saberlo, no lo haré. La prueba fue el 16 de octubre, y le dieron la pequeña habitación al final del pasillo norte porque tenía una buena luz fría y una mesa larga. Había sido el salón de mañana de la difunta duquesa. Nadie lo dijo, y Catherine lo supo en un minuto. El cesto de costura todavía estaba en la mesita junto a la silla, con una labor blanca dentro. Una aguja todavía en la pieza, y el hilo en la aguja volviéndose marrón. 16 meses. Alguien limpiaba el polvo a su alrededor cada semana. Ella no lo tocó. Extendió sus papeles de patrones en el otro extremo de la habitación y se puso a trabajar. Él entró a las 4, cuando la luz se estaba yendo, y se quedó justo dentro de la puerta sin avanzar más, como un hombre que había aprendido el lugar donde no era el amo. Señorita Hudstone, su señoría. Quiero preguntarle algo, y voy a hacerlo mal, dijo él. He pensado durante 15 días cómo hacerlo bien. No hay una forma buena. Catherine dejó sus tijeras. El 18 de noviembre, un caballero vendrá de Londres, dijo. El señor Sherard, por asuntos del tribunal. Mirará esta casa, a la hija de mi hermano, a mí. Se sentará a mi mesa desde las 7 hasta la medianoche, y después escribirá lo que encontró. Hizo una pausa. Mi abogado me dice que todo dependerá de esa noche, y he decidido creerle. Sí, su señoría. No puedo hacerlo. Lo dijo de la misma manera que otro hombre podría informar de un árbol caído en un camino. Puedo hablar con un inquilino, puedo hablar con un albañil. Pasé 9 años hablando con hombres sobre agua, rentas y cal, y se me consideraba un tipo bastante civilizado en Northland. Su mandíbula se movió. No me he sentado a una mesa en compañía desde junio del año pasado. He descubierto que no puedo empezar, y que si un silencio se prolonga más allá de cierto punto, preferiría salir de la habitación que romperlo. He salido de habitaciones en mi propia casa. Su señoría. No he terminado, porque si me detengo, no volveré a empezar. Miró por la ventana en lugar de a ella. Me gustaría contratarla por una noche. Aquí, de 7 a medianoche, las mismas horas. Se sentaría en el salón y traería su trabajo. Ya que no supongo que pueda sentarse durante 5 horas con las manos vacías, como tampoco puedo yo. No necesita entretenerme. No necesita ser ingeniosa. Quiero saber si puedo ser un hombre en una habitación con alguien durante 5 horas, y preferiría descubrirlo donde no tenga importancia. La luz casi se había ido. En algún lugar del pasillo, una puerta se cerró, y alguien llevó un cubo. Una guinea, dijo él. Eso no es un salario. Es un honorario, y soy consciente de la diferencia. Puede negarse. Si se niega, el pedido de la ropa de mi sobrina sigue exactamente como está, y no volveré a mencionar esto, ni a usted, ni a nadie. Catherine se quedó muy quieta con la mano sobre la mesa fría. Pensó en los 6 peniques en la esquina del lavabo.
y en un hombre que había contado las puertas en el baile de San Miguel. Pensó, a su pesar, en una aguja que se volvía marrón, en una pieza de labor blanca, inacabada a 10 pies de distancia. «Ha dicho lo que no es», dijo ella. «¿Puedo preguntar qué es? ¿Debo ser una dama en su salón, su señoría? No. Entonces, ¿qué?» «Una persona», dijo. «Ahí está la dificultad. No he tenido una en una habitación desde junio del año pasado. Ha habido personal, y la hija de mi hermano, y hombres de desagües. No sé si la culpa es de la casa o mía, y no puedo descubrirlo solo. Y si descubre que es usted, entonces lo sabré a medianoche de un jueves», dijo él. «En lugar del 18 frente a un caballero de Londres con la hija de mi hermano dormida arriba». Catherine lo miró durante un largo momento. «Jueves, entonces», dijo ella. La señora Locksley no gritó. Eso fue de alguna manera peor. «Una guinea», dijo ella. «Por una noche sentada con mi trabajo». «Ah, con tu trabajo». Dejó la plancha sobre la estufa con mucho cuidado. Lo que en ese taller era el equivalente a que otra mujer la arrojara. Una guinea no es un salario. Un salario son 3 chelines y una cena. Y nadie en Wormsley ha contado nunca una historia sobre 3 chelines y una cena en su vida. Fue perfectamente claro al respecto. Estoy segura de que lo fue. No tengo ninguna duda de la claridad de ese hombre, que es lo único de todo esto que me da algo de consuelo. La señora Locksley se sentó. Lo hacía con la misma frecuencia con la que levantaba la voz. «Ahora, atiéndeme. No te arruinarán esa noche. Te arruinarán después, en este pueblo, poco a poco. Por mujeres que no te dirán una palabra a la cara, yo lo sé. Tú no lo sabes. Tienes 22 años, señora Locksley». Catherine se sentó frente a ella. Nunca lo había hecho antes. Me senté en el suelo en el baile y remendé un volante mientras 2 mujeres hablaban por encima de mi cabeza sobre la ruina de otra mujer. Nadie en ese edificio me miró en toda la noche, excepto él. Me preguntó qué hacía, y escuchó la respuesta. Mantuvo las manos quietas en su regazo. No soy una tonta. Sé lo que es él, y sé lo que soy yo. Y sé exactamente lo que este pueblo hará de una guinea. Voy a ir de todos modos. La señora Locksley la miró durante un rato. «Tu madre tenía esa misma voz», dijo al fin. 2 veces en su vida, y ambas veces tenía razón, y ambas veces le costó. Se levantó y volvió a coger la plancha de la estufa. «Ponte el gris, llévate las tijeras buenas. Y Catherine, llega a casa antes de la 1. Y entra por la puerta principal de esta tienda, no por la de atrás. Si te escabulles, sabrán que hay algo por lo que escabullirse». Llegó a las 7. Farquhar, ese jueves, tenía algo que Catherine nunca había visto. Las contraventanas del salón estaban abiertas, y había velas en las ventanas. Desde la curva de la avenida, la fachada de la casa tenía 2 cuadrados de luz amarilla, como un rostro que ha abierto los ojos. Había fuego en el salón y 19 velas que Catherine contó más tarde por puros nervios. Una silla estaba a cada lado de la chimenea, con una pequeña mesa al lado de cada una. En una había una licorera y un vaso. En la otra, donde nadie podría haberlo puesto por accidente, había un candelabro de 3 brazos dispuesto para trabajar de cerca. Había pensado en la luz para una mujer que estaría cosiendo, y no lo había mencionado, y no lo mencionó ahora. Cenaron primero en la pequeña habitación en una mesa para 4, con 2 lacayos a los que se les había ordenado estar presentes y no se les había ordenado qué hacer con sus caras. Fue muy malo. Le preguntó si el camino desde Wormsley había estado seco. Ella dijo que sí. Le preguntó si tomaba vino y ella dijo que no habitualmente. Hubo un silencio de quizás 12 segundos mientras se llevaban la sopa. Esto iba a ser una catástrofe y les quedaban 4 horas y media. «Su señoría», dijo ella, «¿puedo decir algo fuera de mi lugar? Se lo agradecería. Despida a los hombres». Él levantó la vista. «Están de pie detrás de usted», dijo Catherine. «Y cada vez que empieza, oye a un hombre respirar y se detiene. He estado sirviendo, de alguna manera, toda mi vida, y conozco ese sonido. No hay nadie en esta casa que no sepa ya exactamente lo que soy y lo que me ha pagado. Su presencia aquí no nos protege a ninguno de los dos. Solo lo convierte en una obra de teatro,
Un segundo, 2 segundos, 3. Ambos, dijo el duque. Vayan a cenar. Dejen los platos y cierren la puerta. Se fueron. La habitación pareció duplicar su tamaño. Mejor, dijo él, considerablemente. ¿Ahora qué? Ahora nada, su señoría. Comemos el cordero. Y comieron el cordero en un silencio que duró 3 o 4 minutos y no fue una agonía. Eso fue más fácil, dijo él al final, en el tono de un hombre que anota una medida. Sí, dijo Catherine, y ninguno de los dos le dio importancia. A las 8, entraron en el salón, y ella sacó su labor, y la noche cambió. Había traído el corpiño de Lady Ellen en un merino verde bronce que la niña había elegido ella misma entre 9 patrones. Después de 20 minutos de la deliberación más seria que Catherine había presenciado en un ser humano. Enhebró la aguja, colocó el candelabro donde quería y comenzó a coser el forro por el borde delantero. El pequeño y constante sonido de ello entró en la habitación y se quedó allí. Él se sentó en la otra silla con un libro que no leyó. No sabía, dijo después de un rato, que hacía ruido. ¿Qué cosa? Coser. He estado en habitaciones con mujeres cosiendo toda mi vida, y pensaba que era una ocupación silenciosa. Giró la cabeza. No lo es. Está el hilo y la aguja pasando, y de vez en cuando un pequeño sonido como un carbón que se asienta. Ese es el dedal en el ojo de la aguja. ¿Es 3 veces en cada puntada si la tela es pesada? Ella no levantó la vista. Podías oír desde el pasillo cuántas mujeres en el taller de mi madre estaban atrasadas en su trabajo. ¿Cómo? Porque una mujer que está atrasada cose más rápido de lo que puede respirar y se vuelve irregular. Estuvo en silencio un rato después de eso, pero era una calidad de silencio diferente. Ella hizo lo que había pasado 5 años aprendiendo a hacer en los probadores, que era dejar un espacio sin permitir que se convirtiera en un agujero. Estuvo 9 años en Northland, dijo ella. ¿Qué hacía allí? No el título, los días. Y el duque de Fenwood, que había contado las puertas en el baile de San Miguel, habló durante 40 minutos sobre drenaje. Habló de un pantano en una ladera sobre Hexham que se había considerado inútil durante 200 años. Y los 2 meses que pasó recorriéndolo con una pala para encontrar por dónde entraba el agua. Habló del día en que cortaron el primer desagüe principal, y toda la colina comenzó a correr de forma audible. Sobre las 17 familias en ese terreno y cuál era su renta antes y después. Habló como un hombre liberado de algún lugar. La estoy aburriendo terriblemente, dijo al fin. No lo está. Ha dicho más en 40 minutos que en todo el resto de mi relación con usted. Y nada de ello fue sobre el tiempo. Catherine se volvió hacia el corpiño. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Usted no es un hombre que no puede hablar. Es un hombre que no puede hablar de nada. Esas son 2 aflicciones diferentes, y solo una de ellas es seria. A las 10, había que avivar el fuego, y lo avivó él mismo, lo que ningún duque en el condado habría hecho. Un hombre que ha sido administrador conoce la diferencia entre un fuego y una hoguera. Arrodillado allí con las tenazas en la mano, de espaldas a ella, dijo. Estaba en Northumberland cuando vinieron a por mí. La aguja de Catherine se detuvo. 2 hombres subieron a caballo desde el vado de Bledo esa noche, y Pethick envió una carta por correo a las 6 de la mañana, y me llegó el viernes al mediodía. Estaba en un campo. Colocó un carbón en su lugar. No había visto a mi hermano en 5 años, no por ninguna pelea. Escribía 2 veces al año, y yo respondía 2 veces al año. Él era 10 años mayor que yo, y tenía esto. Yo tenía un caballo, un perro, una cabaña muy buena con techo de pizarra. Pensé, de verdad pensé, que yo tenía el mejor trato y que ambos lo sabíamos. Su señoría, déjeme llegar al final. Nunca lo he dicho en orden antes. Dejó las tenazas. Vine al sur en 2 días. Cuando llegué aquí, los tenían en la capilla. La hermana no había venido de Bristol. Y el hombre de la funeraria quería cerrar las tapas por el tiempo. No se lo permití. 2 noches me senté allí. Me han preguntado desde entonces en qué estaba pensando, y nunca he respondido, porque la respuesta es que no estaba pensando en nada en absoluto. Estaba esperando que fuera un error. El fuego crepitaba. En algún lugar sobre ellos, una tabla del suelo crujió como lo hacen las casas viejas.
Entonces trajeron a la niña. Dijo que tenía un resfriado, y por eso no había estado en el carruaje. Su madre había dicho que no podía salir con esa tos, y fue una molestia en ese momento. Y esa es la única razón por la que la hija de mi hermano está viva. Se paró en la puerta de la capilla en su camisón y me miró. A un hombre que había visto quizás 4 veces en su vida, y dijo, ¿eres el tío? ¿Qué dijiste? Dije, sí. Él seguía mirando el fuego, y ella dijo, entonces será mejor que subas, porque todos han estado llorando, y nadie me ha acostado. Así que subí. Catherine se sentó con el merino verde bronce en su regazo, y no dijo una sola palabra, porque no había nada en esta tierra que decir. Y había entendido algo sobre él que sospechaba que nadie más vivo había entendido. Él no había fallado en convertirse en el amo de esa casa. Se había negado, por si resultaba ser un error. Y había durado tanto que la negativa se había convertido en la casa. Su señoría, dijo al fin, ¿puedo hacer otra pregunta fuera de mi lugar? Ya ha hecho 4. ¿Por qué están parados los relojes? Se dio la vuelta en la alfombra de la chimenea y la miró. Porque los paramos, dijo, como es debido. ¿Y quién da la orden de ponerlos en marcha? Nada. El fuego, el carbón asentándose, 19 velas. El señor de la casa, dijo el duque de Fenwood, da esa orden. A las 11 menos cuarto, la puerta se abrió unas 4 pulgadas. While Lady Ellen Rashmere entró en el salón en su camisón, con el pelo suelto por la espalda y los pies completamente descalzos. Nell, él se puso de pie. Son las 11. Lo sé. Oí la casa. ¿Oíste? Hay gente hablando abajo. Miró de su tío a Catherine y de vuelta con la terrible franqueza de los 9 años. No ha habido gente hablando abajo desde mamá. La señora Tapscott dice que el salón está cerrado y no está cerrado. Vine a ver quién era. Catherine dejó su labor a un lado y se levantó. Solo soy yo, mi señora. Estoy remendando su corpiño. Por la noche. Por la noche. Lady Ellen entró por completo sobre el suelo frío. Y se paró junto a la silla de Catherine y puso su mano sobre la lana verde bronce y la acarició una vez. Ese es mi verde, dijo. Yo lo elegí. Así es. La niña se quedó allí y no pidió nada. Simplemente se quedó en medio de una habitación iluminada a las 11 menos cuarto de la noche, con la mano sobre un trozo de tela, el fuego encendido. 2 adultos que no la echaban. Era tan obviamente lo mejor que le había pasado en 16 meses que Catherine tuvo que mirar muy fijamente su propia costura. Tío, sí, ¿va a venir otra vez? El duque de Fenwood se quedó de pie en la alfombra de su propia chimenea en su propia casa. Y no respondió durante 4 segundos completos. No lo sé, dijo. Eso no me corresponde decirlo a mí solo. Nell consideró esto, y evidentemente lo encontró satisfactorio. Lo que le dijo a Catherine mucho sobre lo que se le había dicho a la niña en su vida. Buenas noches, dijo, y salió. Escucharon sus pies subir las escaleras, ambos, sin fingir lo contrario. La casa no tenía forma de decir la hora. Catherine no había entendido hasta que se sentó en ese salón durante 5 horas, lo que los relojes parados realmente le hacen a una habitación. No hay cuarto de hora, ni sonido a la media. La noche no avanza, solo se hace más tarde, y descubres cuánto más tarde mirando las velas. Sacó su reloj en algún momento después de que la niña se fuera. Lo miró y no dijo qué hora era. Finalmente se levantó. Señorita Hadstone. Ella levantó la vista con la aguja en la mano. Es medianoche, dijo él. Entonces he terminado, su señoría. De 7 a medianoche. Sí. Él salió. Oyó sus botas cruzar el vestíbulo y detenerse. Luego un sonido regresó a través de la puerta abierta que no pudo identificar por un segundo, porque ya no existía en esa casa. El pequeño y seco traqueteo de una caja de reloj abriéndose y el trinquete de una llave. 11 vueltas. Las contó sin querer. Luego el reloj del vestíbulo de Farcourt comenzó a dar las 12 por primera vez en 16 meses. En una casa donde cada alma estaba despierta y fingiendo estar dormida. Él regresó y se paró en la puerta. Parecía como si hubiera estado corriendo, aunque solo había caminado 30 pies. «Quédese», dijo él. Catherine clavó la aguja con cuidado en la tela. «Su señoría». «Quédese», dijo Patrick Rashmere.
El 18. Cuando venga Gerard, siéntese en esa silla con su labor. Y que haya un sonido en la casa. Se detuvo entonces, porque era el tipo de hombre que no podía dejar una cosa falsa en pie, incluso cuando le servía. No, eso no es todo, y prefiero decirlo mal ahora que descubrirlo más tarde. No la quiero aquí por Gerard. Entonces, ¿para qué? No lo sé, dijo él. Esa es la respuesta honesta, y no es buena. He tenido una noche en 16 meses en la que fui un hombre en una habitación en lugar de una cosa en una casa. Cuando el reloj dio la hora, descubrí que habría dado mucho porque no fuera medianoche. Puso su mano plana en el marco de la puerta. Váyase a casa, señorita Hatstone. La señora Tapscott tiene la guinea, y la calesa está en la puerta. No tengo ningún derecho a haber dicho nada de eso, y soy consciente de ello. Catherine se levantó. Sus manos estaban bastante firmes, lo que la sorprendió, porque nada más en ella lo estaba. Su señoría, dijo, vendré el 18 por el honorario. No, dijo ella, no por el honorario, y le agradecería que no me ofreciera uno. A una mujer se le puede pagar por una noche, o puede elegir dar una. No puede hacer ambas cosas a la vez, y descubro que prefiero hacer lo segundo. Estaba en la puerta antes de que él volviera a hablar. Señorita Hatstone, su señoría. Gracias por el reloj, dijo él. Yo no toqué su reloj. No, dijo el duque de Fenwood. Usted me preguntó quién da la orden. Wormsley lo supo para el sábado. Salió de los establos de Farcourt, como siempre suceden estas cosas, a través de la hermana de un mozo de cuadra, que servía en casa de los Kitson. Para el lunes por la mañana había adquirido la guinea, y para el martes, mucho que nunca había sucedido en absoluto. La señora Ganthorpe entró en la tienda el miércoles para cancelar el corpiño. Fue perfectamente agradable al respecto, y la amabilidad era el arte de la cosa. Se paró en el mostrador con su buen sombrero, y dijo que había cambiado de opinión sobre el color. Por supuesto, pagaría por el corte ya hecho, y pagó hasta el último penique. Ni una sola vez miró hacia la puerta del taller donde Catherine estaba de pie con un dobladillo sobre el brazo. El color, dijo la señora Locksley, cuando la puerta se hubo cerrado. Déjalo estar, señora. No lo dejaré estar. Son 9 guineas caminando por la plaza del mercado, con un sombrero que yo misma adorné. La señora Locksley puso ambas manos planas sobre el mostrador. 2 más se irán esta semana. Lady Kitson no lo hará porque Lady Kitson nunca en su vida ha hecho lo que la señora Ganthorpe hizo primero. Catherine se quedó en medio de la tienda. Me iré, dijo. Hoy dirá que me despidió, y en 6 semanas será el turno de otra persona de ser el tema de conversación. Siéntese, señora Locksley. Siéntate, Catherine Hatstone, en mi tienda, que he mantenido durante 22 años, y enterré a un marido para mantenerla. La voz de la señora Locksley no era fuerte. ¿Sabes lo que tu madre hizo por mí en el invierno del año 97? Tuve la gripe y 4 vestidos prometidos para el baile de Bledlow. Se sentó en esa habitación 9 noches con su propio bebé, dormido en un cajón, y nunca aceptó un céntimo más allá de su salario. Cuando se lo ofrecí, dijo algo que he recordado durante 20 años. Dijo, «Lo necesitarás más en primavera». Se enderezó. «No te irás». Si 4 familias me dejan por una chica que se sentó en una habitación con su trabajo, entonces que se vayan. Seré más pobre, y todavía tendré una tienda, un nombre y mi cena. Ahora ve y termina el corpiño de esa niña. Se debe entregar en Farcourt el viernes, y es lo mejor que has hecho en 5 años. Catherine entró en el taller, cerró la puerta y lloró durante unos 90 segundos en silencio. Llorar en silencio estaba permitido. La señora Adelheid Marfleet llegó a Farcourt el 9 de noviembre. Vino por derecho propio, y nadie lo disputó. Era la tía de la niña, su único pariente cercano, por parte de madre. Y había venido cada 6 semanas desde el funeral en una calesa alquilada desde Bristol. Era una mujer alta de 44 años, vestida con un costoso violeta, con la boca de Isabel y nada de la soltura de Isabel. Se había casado con un comerciante de vinos de una buena familia de Bristol. Tenía una casa en una colina sobre la ciudad, y era, como el señor Startin había escrito con tan dolorosa precisión, una mujer con una vida.
Encontró a Catherine en la habitación norte con la niña en un taburete. «Tía», dijo Lady Ellen, «esta es la señorita Heathstone. Hizo el vestido azul de mamá». «¿Ah, sí?» La señora Marfleet se quedó en la puerta con los guantes en la mano. «Date la vuelta, Nell». La niña se giró. Llevaba puesto el corpiño, verde bronce, terminado esa mañana. El cuello se mantenía exactamente como debía, y los bordes delanteros caían rectos como una plomada. La señora Marfleet miró a la hija de su hermana durante un largo momento. «Bueno», dijo, «al menos no te enviarán a Bristol con un vestido negro. Sube con Hollowby, mi amor. Quiero hablar con esta persona». La niña se fue de la manera en que los niños se van cuando han aprendido que la palabra persona significa que el tono cambiará tan pronto como se cierre la puerta. Y así fue. «Sé quién eres». La señora Marfleet dijo, «Eres la de la guinea». «Soy la modista, señora». «Eres la de la guinea. Y puedes ahorrarte la modestia, porque lo he oído de 3 fuentes diferentes». Entró en la habitación. «¿Sabes lo que he hecho estos 16 meses? Me he sentado en ese salón con los relojes parados, y he tomado a esa niña en mi regazo, y le he preguntado qué ha estado haciendo. Y ella dice, nada, tía, porque es verdad. Le he escrito al duque de Fenwood 11 veces. Me ha respondido 11 veces en 4 líneas en papel de la finca. Siempre cortésmente, siempre sobre arreglos. Ninguna de ellas me dijo una sola cosa que ella dijera, hiciera o quisiera». Catherine dejó sus alfileres. «¿Y ahora?», dijo la señora Marfleet. «Oigo que en octubre se sentó durante 5 horas con una mujer a la que pagó en la habitación donde solía sentarse mi hermana. Y habló, algo que no pudo hacer por mí en 16 meses, y yo soy su sangre». Su voz se quebró en medio de la palabra y la recuperó con un esfuerzo terrible de ver. «Puedes imaginar cómo me afectó eso. Señora, está pidiendo a una mujer contratada que le enseñe a ser padre», lo dijo en voz baja. «Ese es todo mi caso, y lo presentaré exactamente con esas palabras. Entonces estará usando una verdad para un propósito equivocado». Catherine dijo, «Le ruego me disculpe. No me contrató para enseñarle nada, señora. Me contrató porque tenía miedo de haber olvidado cómo estar en una habitación. Y quería descubrirlo un jueves con una modista en lugar del 18 con un caballero de Londres». Miró a los ojos de la mujer mayor. «Ha sido honesta conmigo, así que seré honesta con usted. No me eligió a mí por encima de usted. No podía hacerlo con usted, señora, porque usted es su sangre. Usted es la totalidad de lo que sucedió, sentada en su salón con su vestido violeta cada 6 semanas. Yo no soy nadie. Esa es mi única cualificación, y por eso funcionó». La habitación estaba muy silenciosa. La señora Marfleet se volvió hacia la ventana, con los guantes aplastados en la mano. «Enterré a 3 de los míos», le dijo al cristal. «2 antes de que cumplieran 1 año y 1 a los 4 días. No hablo de ello. Te lo digo porque has sido decente conmigo, y porque de lo contrario pensarás que soy una mujer que colecciona a una niña como se colecciona porcelana». Tomó aliento. «No me llamaron. Sabes que 2 hombres cabalgaron hacia el norte, a Northland, esa noche, y nadie en esta casa envió a un hombre al oeste a buscarme. Llegué el jueves porque lo leí en un periódico en mi propio salón por la mañana. En un periódico». Se llevó la mano a la cara por un momento. «Él estaba en un campo», dijo Catherine. «Le enviaron a buscar porque era el heredero y había papeles que firmar. Nadie pensó en la hermana. Eso no fue crueldad, señora. Era una casa sin cabeza. Soy consciente de lo que era». La voz de la señora Marfleet era firme de nuevo. «No hace que el no ser llamada sea diferente en medio de la noche, que es cuando una cosa de ese tipo vuelve». Se puso los guantes, dedo por dedo, de la manera en que una mujer lo hace, cuando está terminando una conversación que ha decidido que ha ido demasiado lejos. «No me retiraré», dijo. «No soy una mujer malvada, y no soy una tonta. Creo que esa casa convertirá a esa niña en un fantasma, y tengo la intención de evitarlo. Y preferiría ser odiada en 3 condados que estar un día en la tumba de Nell y pensar que podría haber hablado. El 18. Estaré en esa habitación, y le diré al señor Sherard la verdad tal como la veo. Pensaría menos de usted si no lo hiciera», dijo Catherine. La señora Marfleet se detuvo en la puerta.
No eres en absoluto lo que me dijeron, dijo. Eso no es un cumplido. Hace que todo sea peor. Él vino a Wormsley el día 11. Eso en sí mismo fue un acontecimiento. El carruaje del duque de Fenwood estuvo en la plaza del mercado, fuera de una tienda de linos, durante un cuarto de hora. Y cada alma en Wormsley encontró algo que hacer en una ventana. La señora Locksley echó un vistazo por la puerta de la tienda, subió las escaleras y se encerró en la sala de corte. Fue lo más útil que alguien hizo en Wormsley ese día. Le pidió a Catherine que saliera a caminar con él. Y caminaron a la vista de todos por el sendero del cementerio, donde todo el pueblo podía verlos y nadie podía oírlos. He tenido a Startin aquí. Dijo que ha estado 3 días en Farcourt y ha leído la declaración jurada de la tía. ¿Es mala? Es precisa. Eso es lo malo. Caminaba con las manos detrás de la espalda. Cada hecho en ella es verdadero y cada conclusión en ella es errónea. Y me dicen que esa es la especie de documento más peligrosa que existe. Llegaron a la esquina donde están los tejos. Startin dice que hay una respuesta, y la dice claramente como dice todo. El juez no quitará a un niño de un hogar establecido. Y un hogar está establecido cuando hay una señora en él. Si estuviera casado para el 18, o bajo un compromiso que pudiera jurarse, el caso de la señora Marfleet se desmorona en una mañana. Catherine siguió caminando, porque detenerse habría sido una respuesta en sí misma. Señorita Heatherstone. Él se detuvo de todos modos. ¿Quiere casarse conmigo? Las cornejas sobrevolaron el cementerio. Ella había pensado en la posibilidad durante quizás 8 días. De la manera en que uno piensa en el mar cuando nunca lo ha visto. Nunca había llegado a imaginarlo junto a un muro de tejos a las 2 de la tarde. ¿Por qué?, dijo ella. Porque resolvería la cuestión de la niña. Lo oyó mientras lo decía. Ella lo vio oírlo. No, dijo él de inmediato. Eso no es... Es lo que dijiste. Es lo que dije. Sus manos habían salido de detrás de su espalda. No es falso. Y esa es mi dificultad. No he pensado en otra cosa durante 8 días. Y no puedo separar las dos cosas en mi propia cabeza. Y no voy a pararme en un cementerio y fingir ante usted que puedo. Entonces yo las separaré por usted, ya que he tenido menos en qué pensar. La voz de Catherine era perfectamente serena y sus manos temblaban. Así que las puso detrás de ella y así fue como los dos se quedaron allí, a 3 pies de distancia. Me quiere porque una casa con una mujer en ella se lee mejor en un informe. Y me quiere porque un jueves de octubre descubrió que podía respirar. Ambas cosas son ciertas. Solo la segunda es una razón para casarse, y no es con la que empezó. Catherine, no lo hagas. Salió más duro de lo que pretendía. No me había llamado así antes, y si lo hace ahora, no podré decir el resto. Él cerró la boca. He pasado toda mi vida, dijo ella, haciendo que las cosas parezcan como si nunca les hubiera pasado nada. Puedo tomar un vestido que ha sido girado, manchado, ensanchado para un niño, y enviarlo a un salón de baile pareciendo 4 guineas de seda nueva. Ninguna mujer en esa habitación encontrará el remiendo. Ahora respiraba con dificultad. No seré un remiendo, su señoría. No seré la cosa que ponga sobre el agujero en esa casa, para que el caballero de Londres no pueda verlo, porque un remiendo aguanta el uso ordinario y se rompe en el momento en que se tira de él. Y se lo dije en el comedor a medianoche, y no ha pensado en ello ni una vez desde entonces. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué ha pensado? Que nunca en mi vida he conocido a nadie que diga la verdad. Dijo que no sabía que estaba solo hasta que una mujer se sentó en mi salón durante 5 horas con un trozo de lana verde. Que cuando el reloj dio las 12, me quedé en el vestíbulo con la llave en la mano y no pude obligarme a volver a entrar por esa puerta, porque volver a entrar significaba que se había acabado. Su voz se había elevado, la bajó, y que estoy a punto de perder a la hija de mi hermano, y no puedo decir cuál de esos 2 hechos me está haciendo decir esto mal. Hasta que pueda, tiene toda la razón en rechazarme. Sí, dijo Catherine, la tengo. Un carro pasó al otro lado del muro. El carretero los miró todo el tiempo que su caballo se lo permitió. No vendré el 18, dijo ella. Dijo que lo haría. Lo dije antes de que todo Wormsley supiera lo que me había pagado.
Y antes de que su abogado decidiera que la forma de su hogar es el caso. Si estoy sentada en su salón con mi trabajo cuando el señor Sherrard entre, ¿qué dirá la tía? Dirá, ahí está ella. Lo dirá en 3 palabras, y ni siquiera estará mintiendo. Catherine se arregló los puños, que no lo necesitaban. Lo hará solo. Se sentará en esa mesa desde las 7 hasta la medianoche con un extraño, y descubrirá que puede hacerlo porque ya lo ha hecho una vez. Y si no puedo, entonces la culpa nunca estuvo en la casa, dijo ella. Y será mejor que lo descubra antes de que esa niña tenga edad suficiente para que se lo cuenten. Lo dejó de pie en el cementerio. Llegó hasta la puerta de la tienda antes de comprender que había rechazado a un duque frente al pueblo. Esa sería la segunda historia, y entre las dos, su nombre era ahora algo que se diría en Wormsley durante 30 años. Entró por la puerta principal, como le habían dicho, con la barbilla en alto. El señor Sherrard llegó el 18 de noviembre y estuvo en Farcourt a las 6. Era un hombre apacible, canoso y sin prisas de 50 años, que había hecho este trabajo durante 30 años y hacía mucho que había dejado de impresionarse por las casas. Miró a la niña, a la guardería, a las cuentas de lo que se había gastado en ella, y le hizo a la señora Tapscott muchas preguntas y anotó las respuestas. A las 7 se sentaron. El señor Sherrard, la señora Marfleet con su vestido violeta, y el duque de Fenwood en su propia mesa. Sucedió como Patrick había sabido que sucedería. Respondió a lo que se le preguntó correctamente en 4 o 5 palabras, exactamente como había respondido a 11 cartas en 16 meses. Se oyó a sí mismo hacerlo y no pudo parar. 2 veces comenzó una frase sobre su hermano y la dejó a medias. La señora Marfleet habló bien y en voz baja y sin una palabra de malicia, lo que fue infinitamente peor que si hubiera rabiado. A las 9, toda la mesa se había sumido en el silencio particular que Patrick había temido desde junio del año anterior. Fuera de la puerta, el péndulo del reloj del vestíbulo seguía su curso, paciente como un latido, marcando la duración exacta de su fracaso. A las 10 menos 20, hubo una conmoción en el vestíbulo. Catherine Heatherstone había caminado las 4 millas desde Wormsley en la oscuridad con su costurero bajo la capa, y entró en ese salón con el dobladillo de la falda mojado hasta la rodilla. «Señorita Heatherstone», dijo el señor Sherrard, levantándose, porque era un hombre cortés y aún no sabía lo que ella era. «Señor», se paró en medio de la alfombra. «Mi nombre es Catherine Heatherstone. Soy ayudante de modista en Wormsley, y yo hice la ropa de esa niña. En octubre, el duque de Fenwood me ofreció una guinea por sentarme en esta habitación de 7 a medianoche con mi trabajo, y la acepté. Todo el mundo en este condado lo sabe, y usted lo habría sabido por alguien antes de que su calesa llegara a la carretera de peaje, así que puede saberlo por mí». La señora Marfleet se había puesto blanca. «No tengo lugar aquí», dijo Catherine. «Sé exactamente lo que soy. He venido porque soy la única persona viva que sabe por qué lo hizo. Y él no se lo dirá, porque no sabe cómo decir algo sobre sí mismo en una habitación». «Señorita Heatherstone», dijo Patrick. «Su señoría. Lo rechacé en un cementerio frente al pueblo y no tengo ningún interés en su casa. Que eso responda por mí». Se volvió hacia el señor Sherrard. «No contrató a una mujer para montar un espectáculo para usted. Contrató a una extraña para saber si todavía podía sentarse en una habitación con una. Porque no lo había hecho desde que sacaron a su hermano del vado. Lo detuvo a medianoche, me pagó, me envió a casa. Luego fue a su propio vestíbulo y le dio cuerda al reloj, que había estado parado durante 16 meses. Cada sirviente en esta casa yacía en la cama y lo escuchó dar las 12. La habitación estaba completamente en silencio. «Señor», dijo Catherine, «ha venido a averiguar si esta es una casa adecuada para una niña. Usted es el único hombre en Inglaterra que puede hacer que lo diga. Pregúntele qué estaba esperando». El señor Sherrard la miró durante un largo momento. Luego se sentó, puso la tapa a su pluma y dijo, «Su señoría, ¿qué estaba esperando?» Y Patrick Rashmere, en su propia mesa, con las manos planas sobre el mantel, dijo, «A que fuera un error». Nadie se movió. «Yo no paré los relojes», dijo. «Fueron parados por mí, como es debido, pero nunca di la orden de ponerlos en marcha».
Y he sabido durante un año que yo era el único hombre que podía hacerlo, y no lo hice. Porque ponerlos en marcha lo hacía verdad. Mi hermano está muerto. No soy el duque de Fenwood por ningún derecho que tenga sentido para mí. He sido el administrador de esta propiedad durante 16 meses, y he sido muy bueno en ello. Ni una sola vez he sido el señor de esta casa. El señor de esta casa entró en el vado de Bledlow, y yo he estado calentando su silla, por si ha habido un error. Levantó la vista. La niña ha crecido 3 pulgadas, y nadie se dio cuenta, hasta que una modista la midió. Ese es mi caso, señor, y no es bueno. Fue la señora Marfleet quien hizo el primer sonido. Fue muy pequeño. Catherine cruzó la habitación, sacó el libro de contabilidad de mármol de su caja, y lo puso en el regazo de la mujer mayor, abierto en la 4ª página desde el principio. Señora, dijo, ese es el azul de su hermana. Saddlehyde Marfleet miró un trozo de seda descolorida del ancho de un dedo, y extendió una mano y tocó el cordoncillo. Leyó las 3 líneas debajo y luego la 4ª, escrita por una chica de 19 años en noviembre del año 15. Se quitó su propio chal de la silla y me lo puso sobre los hombros, porque la habitación estaba fría. Siempre hacía eso. La señora Marfleet dijo que toda su vida lo hizo. Me lo hizo a mí cuando yo era... No terminó. Se sentó en un salón extraño, con el vestido de su hermana bajo sus dedos. Y lloró sin hacer ningún ruido, de la manera en que las mujeres de 44 años lloran en compañía. El duque de Fenwood se levantó, rodeó la mesa y le puso la mano en el hombro. Fue la primera vez en 16 meses que alguien en esa familia tocaba a alguien. La puerta se abrió 4 pulgadas. Lady Ellen Rashmere entró por el suelo frío en su camisón, con el pelo suelto por la espalda, y miró a los 4. «Hay gente hablando abajo», dijo. Luego entró por completo, pasó junto a su tío, junto al caballero de Londres, y se paró junto a la rodilla de la señora Marfleet, y puso su pequeña mano plana sobre la página abierta, sobre el azul, junto a la de su tía. El señor Sherard se quedó muy quieto y no escribió nada. Escribió después en un informe que todavía está doblado en una caja de escrituras en Farcourt, que había estado 30 años en ese trabajo y había aprendido a desconfiar de todo lo que una casa le mostraba después de las 7. Nunca antes había visto toda la cuestión de un pleito respondida por una niña cruzando una alfombra. La petición no fue juzgada. La señora Marfleet la retiró en enero, en términos que escribió de su propio puño y letra, y no fueron suaves. Lady Ellen Rashmere debía ir a Bristol desde el 1 de mayo hasta finales de julio cada año, hasta que tuviera 17. Debía haber una carta cada semana desde Farcourt, y no debían ser 4 líneas en papel de la finca. Debía decir lo que la niña había dicho, hecho y querido, o la señora Marfleet sabría la razón. Patrick lo firmó sin leer más allá de la primera cláusula. 3 meses de cada año. Nunca después fingió que no le había costado. Y Catherine lo amaba por no fingir más que por ceder. Él vino a Wormsley el 4 de febrero, y esta vez no le pidió que saliera a caminar donde el pueblo pudiera ver. Entró en la tienda, se quitó el sombrero y se quedó entre los rollos de calicó como cualquier otro hombre del condado. «Está resuelto», dijo. «La niña se queda, y la tía está satisfecha. Mi abogado ha vuelto a Londres, y no hay una sola razón legal en esta tierra para que yo esté en esta tienda». La señora Locksley subió a la sala de corte e hizo mucho ruido en el camino. «Señorita Hatstone», dijo Patrick, «no hay informe ni caballero que venga. No hay absolutamente nada que resolver con esto. ¿Quiere casarse conmigo?» Catherine se quedó con las manos llenas de calicó sin blanquear. «Diga la razón», dijo ella. «Porque he sido un hombre en una habitación con usted», dijo él. «Y no he sido un hombre en una habitación con nadie más desde que tenía 25 años. Porque usted es la única persona que alguna vez me preguntó quién da la orden. Y porque me gustaría, por el resto de mi vida, entrar en una habitación y encontrar que alguien está trabajando en ella. 1 segundo, 2 segundos, 3. Sí», dijo Catherine Hatstone. Se casaron en abril en Bledlow, con un vestido que ella hizo nuevo, con tela que Lady Ellen eligió después de 20 minutos de la deliberación más seria de Inglaterra. No girado, no rehecho,
nuevo, porque había pasado 5 años haciendo que la seda vieja de otras mujeres pareciera la historia de nadie. Y no iba a casarse con un remiendo. Algunas puertas en ese condado nunca se volvieron a abrir. La señora Ganthorpe estuvo enferma durante 20 años cada vez que se esperaba a la duquesa de Fenwood. Y hay 2 casas a menos de 9 millas de Farcourt, cuyas tarjetas de visita nunca han llegado. Catherine descubrió, para su propia sorpresa, que esto le preocupaba tanto como un violonchelo desafinado. Lo que echaba de menos, y siguió echando de menos, fue el taller. Lo dijo una vez a los 40, y Nell se rió de ella por ello. Su hijo nació en marzo del año 21, en la habitación con la buena luz del norte. Había sido el salón de mañana de la difunta duquesa, y era para entonces el cuarto de costura de la casa, con 14 chicas los martes, aprendiendo costura fina por 8 chelines a la semana. La labor blanca en la cesta de Isabel nunca se terminó. Catherine podría haberla hecho en una tarde. Yace en un marco de cristal en el pasillo de arriba con la aguja todavía clavada y el hilo marrón, y debajo, con letra pequeña, 3 líneas y no más. Fue comenzada por Isabel, duquesa de Fenwood, el 12 de junio. No fue terminada. No debe serlo. Los relojes de Farcourt se cuerda los domingos por la mañana, los 5. Poor Lady Ellen, cuando está en casa, porque su tío le dio las llaves en su 10º cumpleaños y nunca las recuperó. Le da cuerda al reloj del vestíbulo 11 vueltas, y no deja que nadie más toque el reloj del establo. Y en la noche de San Miguel, las contraventanas del salón de Farcourt están abiertas con velas en las ventanas. Desde la curva de la avenida, la fachada de la casa tiene 2 cuadrados de luz amarilla. La duquesa se sienta en la silla junto al fuego con su labor y el candelabro de 3 brazos a su izquierda. Hay 9 vestidos en esa casa que hizo con sus propias manos, y 4 que ha hecho 2 veces. No necesita verlos. Conoce el sonido que hacen, y no hay una sola alma bajo ese techo que no la conozca. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Por favor, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y qué te hizo sentir la historia. No olvides suscribirte para no perderte nuevas historias.